Bien, entonces voy a compartirles esta pequeña presentación, queridas hermanas. Ahí está. El problema de Satanás. Les comentaba, venimos viendo el problema de la separación, venimos viendo el problema del pecado y hoy nos toca ver el problema de Satanás. Estos son los tres aspectos que tiene el problema espiritual, el problema fundamental del cual nos habla la Biblia y cómo Jesús vino a resolverlo. Bien, vamos a ir a esta cita, queridas hermanas. Es el profeta Isaías 14, versículos 11 y 15. Dice así la palabra de Dios. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Este pasaje, queridas hermanas, nos habla de cómo Satanás fue desechado por la soberbia que hubo en su corazón, cómo él se extravió en sus pensamientos y él deseó algo que no le correspondía. Dice ahí cómo él en su corazón concebía hacerse igual al Altísimo. Sin embargo, Dios lo desecha y como dice aquí que fue llevado hasta el Seol. Entonces, queridas hermanas, este es el origen de Satanás. Satanás era un ángel creado por Dios, un ángel al servicio de Dios, pero en su envanecimiento, Dios lo desecha por haberse rebelado contra él. Bien, ahora vemos que Satanás está también presente en el huerto del Edén y lo que hace Satanás después de haber sido desechado de la presencia de Dios es venir a engañar al ser humano. Cómo viene y ataca a la palabra, viene y ataca al pacto que Dios había dado, y por medio de mentira, por medio de engaño, Satanás viene, confunde a la mujer, Satanás viene y le presenta esta duda a la mujer, la seduce, la envuelve, y entonces el hombre, el ser humano es engañado por Satanás. Como dice aquí que viene, viene y ataca la palabra. Dejen, estoy admitiendo a más hermanos. Un segundito, ahí está. Bien, dice aquí la palabra, au, déjenme regreso, que vino y atacó la palabra. Chequen, chequen, queridas hermanas. El versículo 1 dice, con que Dios os ha dicho. La palabra nos dice que Satanás era astuto. Y aquí viene y lo demuestra, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ese no era el pacto que Dios había dado, pero Satanás viene y pervierte las palabras que Dios había dado. Y la mujer comienza a tener esta conversación con Satanás y después Satanás contrapone la palabra de Dios. Dios había dicho que el día que el hombre comiera de ese fruto, ese día moriría. Pero aquí Satanás dice que no morirá, sino que sabe Dios que el día que coma de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, desde un principio Satanás ha sido mentiroso, ha sido padre de mentira. Y la Biblia nos habla muy bien acerca de eso en Juan 8:44. Pero esta es la estrategia de Satanás. Siempre ha usado el error, siempre ha usado el engaño, siempre ha usado la mentira. Y vean, queridas hermanas, lo que dice la cita de Apocalipsis 12, versículos 9 al 11. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero
Les incluí esta cita, queridas hermanas, porque aquí bien nos dice algo que Satanás también hace. O sea, es acusar a los hijos de Dios día y noche. Pero finalmente Satanás es echado fuera de la presencia de Dios. Y la palabra nos adelanta, queridas hermanas, que los hijos de Dios han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero. Hay un testimonio en cada uno de nosotros, pero también algo importante que dice aquí es que dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Bien, hermanas. ¿Qué es lo que hay en Satanás? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Satanás está lleno de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto es sus hijos, esto es la iglesia, queridas hermanas. Satanás en su corazón está lleno de ira contra los hijos de Dios, lleno de ira contra la iglesia. Esta es la cita que todos conocemos de cómo la palabra bien dice que es homicida, no está en la verdad, es mentiroso y padre de mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice Jesús a los judíos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, homicida, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bien, Satanás lleno de ira, Satanás desechado de la presencia de Dios, Satanás engañador, usando mentira, Satanás homicida, Satanás que busca acusar a los hijos de Dios todo el tiempo. Bueno, es claro el propósito de Satanás, destruir al ser humano, destruir a los hijos de Dios si esto fuera posible. Vean lo que dice, queridas hermanas, la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Está hablando Pablo de cuál era la condición espiritual antes de Cristo. Dice, y Él os dio a vos, vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta parte que el Espíritu de Dios le da a Pablo para que le diga a la iglesia es concordante con Juan 8:44, hermanos. Como bien el Señor Jesús dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo porque los deseos de su padre quieren hacer. Y Pablo lo expone aquí claramente a la iglesia, diciéndole a la iglesia que antes estaba muerta en delitos y en pecados. Esos creyentes que estaban en Éfeso, dice, ustedes antes estaban muertos en delitos y pecados. Y esto aplica a nuestra propia vida, queridas hermanas. Dice, anduvieron en otro tiempo siguiendo las corrientes del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto es Satanás, queridas hermanas. Satanás busca perder al hombre. Satanás es el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Todo aquello que está en rebeldía contra Dios, todo aquello que está en oposición a Dios, es promovido por Satanás. Él es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Para arrastrar al hombre ¿a qué? A los deseos de su carne, para que hagan la voluntad de la carne y de los pensamientos, para que sea el ser humano un hijo de ira. Ujú. Esta era la condición del ser humano antes de venir a Cristo. Esta era la condición de los creyentes en Éfeso antes de venir a Cristo. Y esta era nuestra misma condición, queridas hermanas, antes de venir a Cristo. Vean lo que dice el apóstol Pablo también en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, en estos versículos 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, alguien no lo ve, para alguien no es evidente, alguien todavía no lo conoce, dice, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, y ese es Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo,
el cual es la imagen de Dios. ¿Qué busca hacer Satanás? Busca cegar el entendimiento de los incrédulos para que no vean el Evangelio, para que no vean la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, hermanas. Si hay alguien que se pierde, hermanas, es porque el Evangelio está encubierto para esa persona. Satanás se ha encargado de hacerlos ciegos, de hacerlos sordos a la palabra. Satanás está interesado en que el Evangelio no les resplandezca su luz de salvación a las personas. Vean lo que dice la carta a los Gálatas, hermanas, en su primer capítulo, versículos 7 y 8. Está hablando del Evangelio aquí el apóstol Pablo, pero dice, es que no que haya otro, o sea, hay un solo Evangelio, no hay otro. Dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Esto lo promueve Satanás. Satanás quiere torcer, quiere tergiversar, quiere corromper el Evangelio de Cristo, lo quiere diluir. Pero bien Pablo de parte de Dios dijo esto, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Solo hay un evangelio, pero el diablo quiere corromperlo, quiere pervertirlo, queridas hermanas. Vean lo que testifica también el apóstol a la iglesia de los tesalonicenses, capítulo 2 en la primera carta, versículos 17 y 18. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Otra cosa que hace Satanás es estorbar en la obra, es estorbar en las iglesias, es estorbar en el evangelismo. Aquí la palabra nos da testimonio de que Pablo y sus compañeros, en este caso Silas, Timoteo, querían ir nuevamente a ver a la iglesia que estaba en Tesalónica, dice que fueron estorbados por Satanás. Satanás va a procurar eso, queridas hermanas, bloquear las bendiciones, bloquear la obra de Dios. Sin embargo, aún esto está dentro del control de Dios, dentro de la soberanía de Dios. Pero veamos que en ocasiones le es permitido. Bien. Nuevamente otra cita en la carta, en la segunda carta a los Corintios, hermanas. Vean, yo quiero hablarles aquí de un punto importante. Satanás que es mentiroso, Satanás que pone barreras para el evangelio, Satanás que busca cegar al hombre, Satanás que pervierte el evangelio, Satanás que tiene arrastrado al hombre, lo tiene aprisionado para que haga su voluntad, para que ande lejos de Dios, en rebeldía con Dios. También Satanás ha desarrollado algo, queridas hermanas. Hay una estrategia de Satanás y es un cristianismo que él promueve, un falso cristianismo. Y aquí Satanás es evidenciado por la palabra. Vean lo que dice 2 Corintios 11, 13 al 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay un cristianismo falso que Satanás promueve, queridas hermanas, lejos de Cristo, sin centrarse en Cristo, sin ir a la fidelidad de las escrituras, sino para desviar a la gente en filosofía, en buenas obras, en legalismo, en misticismo, en tantas desviaciones, queridas hermanas, que hoy para las iglesias de la actualidad parecieran solo manifestaciones del Espíritu de Dios, pero no es así, queridas hermanas. La palabra es clara y hay falsos apóstoles, hay falsos maestros, hay falsos obreros, hay gente, dice la palabra, lobos rapaces disfrazados de ovejas, que no tienen misericordia del rebaño. Esto lo dijo Pablo en el libro de los Hechos. Hay gente que quiere extraviar y dividir la iglesia de Dios. Es un cristianismo que Satanás promueve. Aquellas falsas doctrinas que están lejos
del testimonio que Dios ha dado en la Escritura. Esa es una estrategia de Satanás, hermanas. Vean otro aspecto del actuar de Satanás. El apóstol Pedro está diciéndole aquí a los hermanos que estaban dispersados en diversas regiones de Asia, lo que hoy actualmente sería Turquía, queridas hermanas, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ellos estaban sufriendo persecución y muchas dificultades, hermanas. Pero aquí eh, el mandato del apóstol Pedro les dice, ustedes humíllense en la mano de Dios. Ustedes sujétense, ustedes estén siempre dispuestos a que Dios obre y al tiempo Él los exaltará. ¿Sí? Dice, ok, si ustedes tienen ansiedad, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Pero sean sobrios y vigilen, o sea, velen, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, Satanás anda haciendo acechanza, Satanás anda acosando a los escogidos, Satanás anda acosando a aquellos a los que están eh, siendo expuestos a la palabra de Dios, aquellos que empiezan a ser instruidos. ¿Por qué? Porque Satanás desea destruirles. Satanás desea estorbar la obra del Evangelio. Pero dice aquí el apóstol Pedro, resistan firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, cuando Pedro le escribe a estos hermanos que han sido dispersados en estas regiones, les dice, hermanos, estos sufrimientos no son exclusivos de ustedes. Está pasando en todo el mundo. Está pasando a toda la iglesia. Pero ¿qué tenemos que hacer? Estar firmes para resistir al diablo. Sí, él anda en las hechanzas, pero nosotros si estamos firmes vamos a poder vencerle, queridas hermanas. Ok, bien, hermanas. ¿Todo bien hasta aquí, queridas hermanas? Sí, amén. Amén, amén, amén. ¿Me escucharon bien? Sí, Bien. Ahora yo quiero darles unas citas, queridas hermanas, en la palabra, obviamente, pero acerca de lo que hizo Jesús con respecto a Satanás. Bien, para lo cual vamos a ir a la Biblia. Amén. Y en los minutos que nos quedan, queridas hermanas, vamos a ver qué es lo que hizo Dios respecto a Satanás. ¿Ok? Entonces, les comparto. Estamos ahí, ¿ven la pantalla? Estamos en la Biblia y estamos en el capítulo 3 de Génesis. Y vamos a la primera promesa del Evangelio, lo que en teología se conoce como el protoevangelio. Pero aquí está, hermanas, desde aquí está la solución. Desde aquí Dios puso la solución. Ese que es nacido solo de mujer, esa simiente de mujer, esa persona que no fue nacida de un hombre, sino solo de una mujer, que sabemos que la palabra nos dice que es nuestro Señor Jesús, el Cristo, va a venir y va a aplastar la cabeza de Satanás, va a herirlo en la cabeza, queridas hermanas. O sea, desde un principio, Dios le puso solución a este problema, al problema de Satanás. Ya estaba marcado que la simiente de la mujer, el Cristo, heriría en la cabeza a Satanás. ¿Todo bien hasta aquí, hermanas? amén. Sí, amén. Ok, bien. Vamos a ver esta cita en Hechos. Todas estas citas se las voy a poner en el archivo, queridas hermanas, y se las voy a mandar. Hechos 10:38. Aquí está subrayado. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Esto indica que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el ungido.
cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La obra de Jesús es revertir las obras de Satanás, es deshacerlas. Es que todo lo que él provocó, Jesús viene a arreglarlo. Todo lo que él hizo en nuestros corazones, en nuestras mentes, en este mundo, en nuestras familias, en todo alrededor, hermanas. Jesús va a venir a restaurarlo. Y entonces, como dice aquí, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Esta es la obra de nuestro Cristo, sanando a todos los oprimidos por el diablo. Bien, son citas que tal vez ya conocen, queridas hermanas, pero es bueno recordar que Jesús vino a deshacer esas obras. Y es lo que nos dice el apóstol Juan en su primer carta, capítulo 3, versículo 8. Es un versículo también que conocemos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El propósito de que Jesús viniera, se manifestara como el Cristo, es esto, deshacer las obras del diablo. Había sido ya profetizado todo esto desde Génesis 3:15 y tendrá su cumplimiento. Ya vimos cómo Jesús vino para sanar a los oprimidos por el diablo, ya vimos cómo Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Bien, vamos a ver lo que dice Romanos, la carta de Romanos, en el último capítulo, queridas hermanas, capítulo 16, versículo 20. Aquí está. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Dios va a aplastar a Satanás bajo nuestros pies, queridas hermanas. Es lo que le espera a Satanás. Está vencido. Quiero ir a otra cita, queridas hermanas. Vean cómo el Señor nos ha dado poder sobre Satanás. Y esto nos lo dice Lucas en el capítulo 10, versículos 19 y 20. Incluso desde el 18. Como el Señor Jesús dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Nuestro Señor Jesús venció a Satanás cuando Satanás vino a tentarle. Él en 3 ocasiones fue tentado por Satanás. En una fue llevado a, a presenciar eh, los reinos del mundo, y Satanás le dijo, bueno, todo esto te entregaré si postrado me adorares. En otro, lo llevó al punto más alto del templo y le dijo, arrójate, y si es cierto que tú eres hijo de Dios, pues sus ángeles van a venir a, este, a rescatarte, porque ese es un salmo, queridos hermanos, es el Salmo 91, ¿no? Cómo Satanás, les digo, quiere pervertir la palabra, usa la palabra para torcerla. Y la primera tentación fue de que Jesús, estando en ayuno, y cuando ya después terminó su ayuno y tuvo hambre, le dijo, convierte estas piedras en pan, ¿no? Porque pues, tienes hambre, ¿no? Susténtate de estas piedras, ¿no? Pero en todo Jesús venció a Satanás, no por haber citado la palabra, queridas hermanas, porque hay incrédulos que citan la palabra y siguen atrapados bajo la esclavitud de Satanás. Jesús venció a Satanás citando la palabra porque Jesús vivía la palabra. Y esta es una enseñanza importante, queridas hermanas. El Señor nos ha dado poder y autoridad sobre las fuerzas de la oscuridad, sobre las fuerzas del enemigo, para vencerlas, para hollarlas, es deshacerlas con los pies y que nada nos dañe, hermanas. Pero estamos llamados, hermanas, a vivir la palabra que citamos. Estamos llamados a vivir la palabra que citamos. Por eso Jesús venció a Satanás, porque Jesús vivía la palabra que él citó.
Cuando dijo escrito está, es porque él la vivía. Hoy nosotros también tenemos autoridad de parte de Dios, pero somos llamados a vivir la palabra que citamos. Quiero ir a otra cita, queridas hermanas. Y esta cita está en Colosenses. Apenas la vi con nuestros hermanos allá en San Felipe del Progreso. Colosenses capítulo 2, los versículos del 13 al 15. Aquí está también un resumen del Evangelio, hermano. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Aquí Pablo vuelve a resumir la circunstancia del hombre, la situación espiritual, cómo estaba el hombre muerto en pecado, cómo el hombre recibe vida por Cristo. Y dice aquí que le han sido perdonados los pecados, todos los pecados. Esta es la obra de nuestro Señor Jesús, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es decir, que Jesús, al ir a esa cruz, nos libró de toda condenación. Pero vean lo que dice el 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí está, queridas hermanas. Jesús ha despojado a los principados y a las potestades espirituales. En la cruz, Él triunfó sobre todos ellos. ¿Qué nos dice el escritor a los a los hebreos? Hebreos 2, versículos 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Porque el ser humano es carne y sangre, Jesús también se volvió carne y sangre. Jesús se manifestó en carne, es lo que dice Pablo en 1 Timoteo 3:16. Dios se manifestó en carne. Y Juan lo dice en su evangelio también. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero ese verbo se hizo hombre, se hizo carne. Aquí está el escritor a los hebreos diciéndonos lo mismo, porque la condición del ser humano es carne y sangre. Jesús también participa de lo mismo, pero ¿con qué objetivo, queridas hermanas? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí está, queridas hermanas, como el Señor Jesús viene a destruir al diablo, a quitar ese poder que la muerte ejercía sobre nosotros, a quitarnos de la esclavitud. Bien, ¿ok? Y quisiera ver también, queridas hermanas, am, este verso que les he dado últimamente en varias ocasiones, cómo Jesús hace esa mediación entre Dios y el hombre, dándose a sí mismo por nosotros. Jesús vence a Satanás porque es el único mediador que puede resolver este problema del ser humano con Dios. Sabemos que el hombre, por caer en el engaño de Satanás, pecó y el pecado lo separó de Dios. Y Satanás se enseñoreó del hombre. Pero ahora que Satanás está vencido y el hombre ha sido reconciliado con Dios y su pecado ha sido pagado por Cristo, solo hay alguien que merece ese crédito. Solo hay alguien que logró esos méritos, queridas hermanas. Nuestro Señor Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, el que se dio en rescate por todos nosotros. Bien, bien, queridas hermanas. Hasta aquí voy a dejar.
la exposición de la palabra, pero quiero decirles algo. A veces la gente de verdad no tiene en cuenta que la obra de Satanás es peligrosa si uno suelta la palabra. La obra de Satanás es engañar. Y si nosotros no estamos aferrados a la palabra, tenemos el riesgo de cometer pecado por engaño de Satanás, hermano, ¿sí? Que nuestro corazón no sea envanecido por lo que vemos, no sea envanecido por las circunstancias, no sea envanecido por el engaño. Este mundo está caído. Este mundo por completo, dice la palabra, está bajo el maligno. Pero el Señor Jesús nos guarda a nosotros y el maligno entonces no nos toca. ¿Pero por qué, queridas hermanas? Porque estamos en la relación correcta con Dios. Aferrémonos a esta relación con nuestro Señor. Resistamos al diablo y él huirá de nosotros, es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Pero vamos a resistir al diablo como les acabo de mencionar, viviendo la palabra que citamos, viviendo la palabra con la que nos defendemos de esos dardos de fuego. No caigamos en mentiras, no caigamos en un cristianismo falso que Satanás promueve. Vayamos a las escrituras siempre y busquemos la fidelidad en todo, queridas hermanas, conforme al evangelio que Dios ha dado. Satanás va a seguir mintiendo. Satanás lo va a hacer en odio, en ira contra los hijos de Dios. Esa es su naturaleza. Pero Satanás está condenado al lago de fuego y será echado en el lago de fuego. Ese destino está marcado. En cambio, los hijos de Dios vamos a su presencia, vamos a su gloria. Debemos enfocarnos en mantenernos en el Evangelio. Los dos rasgos del discípulo verdadero, queridas hermanas, es que permanece en la palabra y que el segundo es que a pesar de que haya circunstancias adversas, hay gozo, hay un gozo, hermanas, el gozo de la salvación. Entonces, no importa lo que podamos estar pasando, si permanecemos en la palabra, aún en medio de eso podemos gozarnos en que Dios está obrando en nuestras vidas. Y la promesa de Dios es fiel y la va a cumplir. Entonces, esta buena obra que ha comenzado en nosotros, la va a culminar hasta el día de Jesús. Y este enemigo que ha engañado al hombre y que acusa al hombre y que busca destruir al hombre, finalmente es destruido por completo. Bien, queridas hermanas, voy a parar aquí la grabación y quisiera preguntarles si hay alguien que tenga fórum